sus Biblias, hermanos, en el libro de Mateo, capítulo 26, y vamos a leer del versículo 17 al versículo 29. Mateo 26, 17 al 29, dice así la palabra de Dios. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: Id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían dijo: de cierto os digo, uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según esté escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a este hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre, gracias te damos por esta palabra. Gracias, Señor, porque por medio de ella nos permites conocerte cada vez más. Gracias, Señor, porque tu palabra nos permite crecer también espiritualmente. Y ahora, Señor, rogamos que nos hagas, Señor, poner atención, la atención de vida, para poder aprender acerca de lo que tú tienes en este pasaje que acabamos de leer para nosotros. Que pongamos todo nuestro corazón en aprender y en hacer aquella ordenanza que tú dejaste como un medio de recordar tu sacrificio expiatorio. Bendice, Señor, tu palabra, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. En este pasaje narrado por Mateo, nos habla acerca de que el fin del ministerio del Señor estaba cercano. A partir de ese momento de la cena que se narra en el aposento alto, en este pasaje, se da inicio a lo que nosotros conocemos como la pasión de Cristo. Judas ya había ofrecido entregar a los sacerdotes, a los principales sacerdotes, a Cristo para ser sacrificado. Lo podemos encontrar en el versículo 14 de este mismo capítulo, que dice: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. El Señor había dado instrucciones a sus discípulos para que acudieran a la ciudad a buscar a cierto hombre. En el Evangelio de Lucas también se nos narra acerca de las características de este hombre que deberían de encontrar. Y les dice a sus apóstoles que vayan con este hombre, que le digan: el maestro te ordena que prepares el aposento donde se ha de celebrar la cena de la Pascua. La Pascua era una fiesta ordenada por Dios desde la época de Moisés, si ustedes recuerdan, donde se conmemoraba o se celebraba lo que era la salida de la esclavitud del pueblo de Israel, que se encontraba esclavizado en Egipto. Así que en esta cena era una fiesta muy importante para los judíos, y en esta cena se sacrificaba un cordero
para la expiación de los pecados de cada uno de ellos. Y el significado de la cena de la Pascua tiene mucho que ver con lo que nosotros vamos a ver en esta predicación. Dice el pasaje que cuando se sientan a la mesa para celebrar la Pascua, el Señor le dice a sus discípulos que uno de ellos lo va a entregar. Cada uno de ellos le pregunta, Señor, ¿seré yo? Y el Señor le responde únicamente cuando Judas le dice, Señor, ¿seré yo? Le dice el Señor, ciertamente tú lo has dicho. Jesús le dice que aquel que le iba a entregar era aquel que metiera su mano en su plato. Así es de que cuando llega la ocasión de recibir a Judas, dicen los evangelios, que es cuando come Judas el pan, es cuando entra, dice el evangelio, Satanás en su corazón. Y el Señor le dice, lo que has de hacer, hazlo pronto. Ese momento se estaba dando en la cena que el Señor iba a celebrar. Ahora, esta traición, por supuesto, no era ninguna sorpresa para Jesús, dice el versículo 24. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado, bueno le fuera a este hombre no haber nacido. El que el Señor haya sido entregado para el sacrificio no era una sorpresa para él, porque Cristo a eso había venido. Cristo había venido para entregarse al sacrificio, para de esa manera nosotros pudiéramos tener una relación con Dios. Eso era algo que ya, como vamos a ver más adelante, eso era algo que ya se había estipulado desde el principio de los tiempos. No era que en ese momento se ocurrió o fue algo que resultó espontáneamente, que los sacerdotes lo iban a sacrificar o que los romanos lo iban a crucificar, sino que era algo que ya estaba mencionado en las Escrituras. Ese plan de la muerte, de la resurrección de Cristo para el perdón de nuestros pecados ya estaba estipulado desde antes de la fundación del mundo por medio de la Trinidad. Dios ya lo tenía manifestado, así de que para el Señor no era ninguna sorpresa el decir que alguien lo iba a entregar. A partir de la salida de Judas de ese aposento, el Señor tiene una intimidad con sus 11 apóstoles, a los cuales instruye de diferentes maneras. Los instruye acerca del amor que deben de tener aquellos que son verdaderamente sus discípulos. El Señor les dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Aunque no era un mandamiento nuevo realmente el amar el amar a las demás personas, sí era un mandamiento nuevo el que nosotros nos amáramos como Cristo nos había amado. Un amor sacrificial era algo nuevo, era algo en el cual el Señor dejaba a sus discípulos, como dice la Escritura, para que nosotros podamos demostrar que somos discípulos del Señor. La gente debe de ver que nosotros nos amamos realmente unos a otros. En eso conocerán que son mis discípulos, dice el Señor, en que se amen los unos a los otros. Además les da la promesa del Espíritu Santo, les habla acerca de la humildad que debe de ser. Todo esto ocurre durante la cena del Señor. Les prevé que iban a ser aborrecidos. Todos aquellos que creían en Él y que creyeran en un futuro en Él iban a ser aborrecidos. Y a nosotros no nos debe de causar ninguna sorpresa el que nosotros seamos aborrecidos por las demás personas. Muchas veces dentro de nuestra misma familia a nosotros se nos aborrece. Tenemos infinidad de testimonios donde hay personas que las propias madres, los propios padres le dicen a sus hijos, yo preferiría que fueras vicioso o borracho a que fueras cristiano. Y eso es cierto porque nosotros lo hemos visto. El mundo aborrece a todo lo que tenga que ver con Cristo, el mundo lo aborrece. Acabamos de pasar la Navidad y nos damos cuenta cómo ya no se celebra el nacimiento de Cristo, sino que se ha convertido en una fiesta pagana, una fiesta comercial, que nada tiene que ver con el nacimiento de Cristo. Así que dentro de todas las instrucciones que el Señor le da a sus apóstoles, una de ellas era que iban ellos a ser aborrecidos, que iban a ser perseguidos. Pero también les da la confianza de que no deberían de temer porque Cristo había vencido al mundo.
En el mundo tendréis aflicción, les dice, mas confiad porque yo he vencido al mundo. Todo eso se da ahí. Y por último, el Señor hace una oración en el cual nosotros estuvimos ahí en ese momento presente en la mente de Dios. El Señor ora por sus discípulos, pero también dice no únicamente por estos, sino por aquellos que tú me has de dar, aquellos que pongan su confianza en mí. Así que este pasaje que vamos a considerar, esto que acabamos ahorita de ver, servirá únicamente como una introducción para ver lo que la esencia del pasaje, que es la cena del Señor. Normalmente en las iglesias la cena del Señor se hace como un rito. Hay más allá de eso, no es únicamente un recordatorio de la muerte del Señor, hay mucho más allá que nosotros debemos de verla y nosotros debemos de comprender para que al momento de que nosotros celebremos la cena del Señor, estemos entendiendo cuál era realmente el propósito del Señor de darnos esto. No debemos de tomarlo a la ligera, no es únicamente como les digo, un rito, una costumbre, el celebrar la cena del Señor, que regularmente y desgraciadamente así se hace en muchas iglesias. La gente no tiene conciencia de la importancia que es la cena del Señor y por eso no se toma con la debida seriedad lo que es este mandato que el Señor nos ha dado. Así que en este sermón lo que vamos a tratar de responder son 3 preguntas. Número 1, ¿qué conmemoramos en la cena del Señor? Número 2, ¿por qué se presenta este acontecimiento como una cena? Y número 3, ¿cómo debemos observar la cena del Señor? Vamos a leer nuevamente los versículos 26 al 28. Dice, y mientras comían, Jesús tomó el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Para entender plenamente lo que nosotros debemos conmemorar cuando realizamos la cena del Señor, nosotros si vemos en el versículo 28, nos daremos cuenta que dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Ahora, ¿qué es el nuevo pacto? Nosotros como Iglesia Reformada hemos estudiado acerca de los pactos, pero es importante que nosotros podamos recordar y dar una repasada a lo que es el nuevo pacto para saber a qué se estaba refiriendo el Señor en ese momento con el nuevo pacto. Para que nosotros podamos entenderle, debemos tomar como referencia lo que es la teología del pacto. Esto, por supuesto, no es el tema de la predicación, no vamos a ver los pactos exhaustivamente, sino que tampoco vamos a ver todos los pactos, sino únicamente para entender el propósito que el Señor nos está dando aquí, veremos únicamente 2 pactos. El pacto, lo que es el pacto de gracia, primeramente lo que es el pacto de obras y lo que es el pacto de gracia. Vamos a verlo de tal manera que nosotros podamos entender a qué se refería el Señor con que esto de mi sangre es el nuevo pacto. En el principio de la creación, nosotros vimos que el Señor había prometido a Adán vida eterna si él cumplía con lo que el Señor había demandado. Eso era lo que era el pacto de obras. En ese pacto de obras el Señor le había prometido a Adán que si él lo cumplía viviría eternamente. Él sería el encargado o él se enseñorearía, Adán se enseñorearía, lo podemos encontrar en Génesis, de toda la obra que el Señor había creado. El Señor había determinado hacer en la tierra un reino en el cual pusiera él al hombre, había creado al hombre a su imagen y semejanza, de tal manera que el hombre se enseñoreara de toda la creación. El Señor le daría muchas bendiciones, el Señor le daría vida eterna,
y él únicamente tendría que cumplir en obediencia al Señor. Como ya sabemos, Adán incumple aquel pacto, el Señor es castigado con la muerte, entra el pecado transmitido a toda la raza, y nosotros pudiéramos pensar, entonces la obra del Señor se iba a deshacer. Pero todo lo que el Señor hace, lo cumple. Todo lo que el Señor se propone, lo hace. Así es de que cuando Adán cae, entonces el Señor hace un pacto de gracia entonces con el hombre. Ya no es un pacto de obras, porque el hombre ya estaba incapacitado a hacer obras para llegar a Dios. Lo que Dios hace entonces es un pacto de gracia por medio del cual prometía un Salvador perfecto, que vendría a cumplir lo que Adán no pudo cumplir, vivir de una manera perfecta en la tierra, sacrificarse en pago a los pecados de la humanidad, porque Dios, siendo un Dios justo, Dios no puede pasar por alto el pecado. Si Dios había sido ofendido, el pecado tenía que pagarse. Como un Dios justo, el pecado tenía que pagarse. Así que Cristo voluntariamente se ofrece desde antes de la fundación del mundo para pagar por nosotros el precio que nosotros deberíamos de pagar. Eso es a lo que se le llama el pacto de gracia. Ese pacto que se hace con el hombre y esa promesa que hace Dios de traer un Salvador se va desvelando poco a poco en el Antiguo Testamento. Y se va desvelando por medio de figuras, de revelaciones que van indicando que en algún momento ese pacto de gracia se iba a cumplir, se iba a inaugurar. Y es en ese momento entonces, en el momento en que Cristo viene aquí, en el momento en que se da la cena del Señor, que ese pacto queda inaugurado. El pacto de gracia que se fue revelando poco a poco por medio de símbolos, de figuras, de manifestaciones, queda completamente revelado en nuestro Señor Jesucristo. Ese pacto, que era el regalo de Dios, fue revelado a través de todo el Antiguo Testamento, como les digo, por medio de figuras que anunciaban que en un momento determinado el pacto de gracia sería cumplido con la muerte de Cristo. Así que cuando Cristo declara aquí acerca del nuevo pacto, se estaba refiriendo a que a partir de ese momento, todas las revelaciones del Antiguo Testamento y todas las figuras que apuntaban hacia su persona se estaban cumpliendo. La obra de Cristo en la cruz daba inicio a una nueva era en la cual, habiendo quedado satisfecha la justicia del Padre, el Espíritu Santo se derramaría sobre todos aquellos elegidos para convencerlos de pecado, de justicia y de juicio, y darles la fe necesaria para creer en Cristo. Acompáñenme por favor al libro de Jeremías, capítulo 31, y vamos a leer del versículo 31 al 34. Dice así, Jeremías 31, del 31 al 34, dice: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré para ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Esta es la revelación que en el libro de Jeremías nos hace acerca de lo que iba a ser el nuevo pacto.
aquel pacto que iba a ser inaugurado por Cristo en la obra de Cristo, en la obra de la cruz, se estaba dando, iba a traer todos esos beneficios a todos los elegidos, iba a haber un cambio de corazón, iba a haber una revelación del Evangelio para todos aquellos que el Señor había determinado que creyeran en Él. Así que, en pocas palabras, lo que estamos celebrando con la Cena del Señor es la grandiosa inauguración del pacto de gracia. Ahí se cierra el pacto de gracia, ahí se inaugura un nuevo pacto. Es el cumplimiento que Cristo hizo al morir en la cruz para el perdón de los pecados, instituyéndose, iniciándose o inaugurándose el nuevo pacto. Así de que esto contesta a nuestra primera pregunta: ¿qué conmemoramos en la Cena del Señor? En la Cena del Señor nosotros conmemoramos la institución del nuevo pacto que abarca el sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Esta es la primera pregunta acerca de lo que es la Cena del Señor. La segunda pregunta que vamos a considerar es: ¿por qué conmemoramos este acto con una cena? Uno de los elementos por medio de los cuales nosotros podemos entender la relación que tienen los eventos del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento son precisamente las figuras o los tipos. Cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento algunas figuras o algunos tipos que nos señalan a nuestro Señor Jesucristo, es cuando estamos relacionando realmente lo que pasa en el Antiguo Testamento en relación con el Nuevo Testamento. Ahora, una figura o un tipo es una representación de lo que es verdadero. Eso se llama una figura o un tipo. Algo que representa lo que es verdadero. Si nosotros pusiéramos, por ejemplo, no sé, algunas botes aquí de pintura y una tabla, nosotros pudiéramos, y nos sentáramos ahí, nosotros pudiéramos decir que es un tipo de banca. Pero la verdadera banca, pues la tenemos ahí, son las bancas. En la Escritura nosotros podemos encontrar muchos tipos. Por ejemplo, el arca de la salvación de Noé es el tipo de Cristo, de la salvación de Cristo. Entonces, el arca era el tipo, pero la verdad, la sustancia o lo que se le llama el antitipo, que no me gusta utilizar la palabra antitipo porque no sé, no me gusta, pero así es, pero vamos a utilizar otra. El verdadero es Jesucristo. El arca de Noé apuntaba hacia Jesucristo, que era la verdad del tipo que estaba representando el arca. El maná también era una figura del pan de vida, era un tipo del pan de vida que es Cristo. De la misma manera, el cordero sacrificado por los israelitas en la Pascua eran el tipo de la verdad que era Jesucristo como sacrificio, como el cordero sacrificial por medio del cual obtuvimos la libertad. Los egipcios obtienen la libertad y la celebran con el sacrificio de ese cordero. Nosotros con el sacrificio de Cristo estamos obteniendo la libertad, la redención de la esclavitud, de la muerte y del pecado. En Juan capítulo 1, versículo 29, cuando Juan el Bautista ve a pasar al Señor Jesucristo, dice: he ahí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El apóstol Pablo también nos dice, 1 Corintios 5, 7, que Cristo es nuestra Pascua. Así que el Señor instituye su sacrificio expiatorio y el inicio de un nuevo pacto de la misma manera que se instituyó la liberación del pueblo de Israel con una cena. Esto es lo que el Señor instituye por medio. Nosotros debemos de recordar aquel sacrificio del Señor por medio de una cena. Ahora, en la Pascua celebrada por los judíos, las únicas personas que podían celebrar la cena con ellos eran los judíos. Los gentiles no podían celebrar esa cena. Eran únicamente aquellos que querían celebrar o se interesaban en celebrarla, tenían que convertirse al judaísmo.
De la misma manera, para nosotros, la cena del Señor debe de ser así. La cena del Señor no puede participar una persona que no ha sido redimida por Cristo. Una persona incrédula, una persona que no ha entregado su vida a Cristo, no puede participar en la cena del Señor. Por supuesto que nosotros no somos judíos, nosotros no participan únicamente judíos, el Señor vino a redimir a todo el mundo, a toda raza, toda tribu, toda nación, pero es únicamente aquellos que han sido redimidos por la sangre de Cristo los que pueden participar en la cena del Señor. La siguiente pregunta que nosotros podemos ver para conmemorar la cena del Señor es cómo debemos observar la cena del Señor. Aunque la cena del Señor es un recordatorio de su sacrificio, nosotros no debemos de verla como un simple ritual. No es únicamente una costumbre en la cual nosotros repartimos el pan, el fruto de la vid. No es únicamente como una costumbre en la cual nosotros podemos hacerlo de manera ordinaria. La cena del Señor tiene muchos elementos en los cuales podemos nosotros y debemos de prestar mucha atención para que la cena del Señor se celebre con la devoción que debemos hacerlo. Estos elementos debemos de considerarlos y debemos reflexionar al momento de practicarla. En primer lugar, debemos dar gracias. Vean lo que dice el versículo 27 del capítulo 26 de Mateo, dice: y tomando la copa y bebiendo, dando gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos. ¿De qué debemos dar gracias, hermanos? ¿De qué debemos dar gracias cuando nosotros estamos recordando el sacrificio de Cristo? Nosotros debemos dar gracias primeramente porque nosotros, sin tener nosotros ningún mérito, fuimos elegidos por Dios para tener vida eterna. Esa es la principal razón por la que nosotros debemos de dar gracias. Debemos dar gracias porque nosotros fuimos elegidos para salvación. Nosotros estábamos camino a la perdición. Nosotros caminábamos al igual que todos los incrédulos, caminábamos en un camino erróneo que nos iba a llevar a la condenación eterna. Pero Dios, en su soberanía y en su decisión, tomó desde antes de la fundación del mundo esa decisión precisamente de elegirnos a cada uno de nosotros para tener vida eterna. Y es por lo que debemos de dar gracias. Debemos dar gracias también porque nuestros pecados pasados, nuestros pecados presentes y nuestros pecados futuros han sido perdonados. Porque nosotros tenemos un intercesor que está sentado a la derecha del Padre, el cual aboga por cada uno de nosotros. El acusador constantemente, Satanás constantemente está acusándonos ante el Padre de nuestros pecados. Pero nosotros debemos de tener la confianza y es por lo que debemos de dar gracias que Cristo está ahí intercediendo por nosotros. Él es nuestro abogado. No debemos nosotros de estar recordando aquellos pecados pasados en los cuales nosotros estamos mortificándonos siempre, pensar que Dios no puede perdonar tan graves pecados que nosotros cometimos. Tampoco podemos estar tratando de vivir una vida que no vamos a poder lograr, una vida santificada. Vamos a estar luchando por hacerlo. Pero si nosotros caemos en pecado, vamos a levantarnos, vamos a pedirle perdón al Señor, porque sabemos que Él nos perdona. Tenemos nosotros que dar gracias entonces, porque el Señor nos está constantemente perdonando de nuestros pecados, porque Él nos conoce, sabe que somos débiles, sabe que nosotros tendemos muchas veces a la carne, pero si nosotros nos doblegamos, es estar negando esa intercesión de Cristo. Si nosotros decimos, yo no puedo continuar en el cristianismo, no puedo estar asistiendo a la iglesia porque yo tengo muchas cargas, muchos pecados, que no sé si el Señor me los va a perdonar, es estar negando la eficacia del sacrificio de Cristo. Así que tenemos que estar dando gracias por ese abogado que tenemos para nuestra causa. Debemos de dar gracias porque Cristo nos amó
de tal manera que voluntariamente pagó el costosísimo precio que nosotros teníamos que pagar por esa condenación eterna. Debemos de dar gracias además porque al ser elegidos nosotros nos convertimos en nuevas criaturas. Ya no somos los que éramos antes. Al momento en que el Señor pone de su Espíritu Santo en nosotros, nosotros nos convertimos en hijos de Dios, con todos los beneficios que eso trae. Al ser hijos de Dios, nuestro Padre cuida de nosotros. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta del cuidado que tiene Dios de nosotros, pero Dios está ahí cuidándonos constantemente y es por lo que nosotros debemos de dar gracias. En segundo lugar, nosotros debemos de meditar que al partir el pan y beber la copa, estamos recordando el sufrimiento recibido por Cristo en su cuerpo y el derramamiento de su sangre. Dice el versículo 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Al momento de estar preparando esta predicación, hermanos, me di la tarea de indagar médicamente acerca de lo que había sucedido con Cristo en ese momento. Y he de confesarles, hermanos, que no podía o no puedo siquiera narrarles aquello que el Señor sufrió. Yo los invito, hermanos, a que si usted quiere saber acerca de eso, busque, pero le aseguro que si se hubiera narrado en este momento aquí nosotros, se hubiera cortado la voz, hubieran salido lágrimas, no se hubiera podido hacer. Fue un sufrimiento tan grande el que el Señor padeció ahí, que cuando usted lo lee en algún comentario médico acerca de lo que pasó ahí, es extremadamente dramático. Algo que no se puede, no sé si alguien pudiera narrar todo ello en una predicación, pero yo no pudiera hacerlo. Es algo que realmente, cuando nosotros ponemos a pensarnos en eso, de verdad que deberíamos de caer de rodillas y darle gracias a Dios por ese sacrificio que hizo. Y no solo fue su sufrimiento físico, el sufrimiento del Señor fue un sufrimiento espiritual. Él era el Hijo amado de Dios. Él había tenido una relación perfecta con su Padre de amor. Dios es amor, o sea, Dios no tan solo ama, sino es Dios, es amor. Y esa relación que Cristo tenía con su Padre fue rota en el momento de la crucifixión, porque Cristo se hizo pecado por nosotros. Y Dios no podía tener una relación, Dios no puede tener una relación con el pecado. Es por eso que el Señor exclamó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Si usted en algún momento ha pasado por alguna relación rota, ha pasado por algún desaire de alguno de sus hijos, usted se dará cuenta lo doloroso que es tener una relación así. Ahora imagínense una relación con dos seres perfectos, con el Padre y el Hijo, rota únicamente por los pecados de nosotros. Imagínense lo doloroso que fue en ese momento para Cristo estar siendo abandonado por su Padre y únicamente por nosotros. Este doloroso pasaje es también lo que debemos de recordar nosotros en la cena del Señor. Debemos de dar gracias y debemos de recordar este pasaje. En tercer lugar, debemos de recordar que la cena del Señor es una cena pactual. Versículo 28 dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Cuando nosotros entramos en la cena del Señor, celebramos la cena del Señor, lo que estamos nosotros haciendo es recordar aquel pacto que Dios hizo, pacto de gracia que Dios hizo con nosotros para que pudiéramos tener la vida eterna. No es que se instituya un nuevo pacto, estamos recordando aquel pacto que se cumple en Cristo por medio del cual nosotros podemos tener
la vida eterna, y es lo que se refiere Jeremías 31. Y es por supuesto nosotros los que somos beneficiarios de ese pacto, somos los que recibimos. Dios no se beneficia en que nosotros podamos tener algo para Él. Es únicamente la gracia que de Dios la que nos beneficia a nosotros. El perdón de los pecados, la salvación y la vida eterna es únicamente el beneficio del nuevo pacto para nosotros. En cuarto lugar, la cena del Señor es una anticipación de lo que nos espera en el futuro al reunirnos con nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 29, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Es por eso que nosotros cuando participamos en la cena del Señor debemos de hacerlo en comunión, debemos hacerlo en amor unos con otros, porque nosotros lo que estamos haciéndonos es anticipándonos a aquella reunión que tendremos con nuestro Señor Jesucristo cuando estemos en su presencia. Así que nosotros debemos de poner todo el empeño en hacer esta celebración de la Santa Cena con ese gozo, con ese deseo que algún día estaremos reunidos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y en quinto lugar, debemos de celebrar la Cena del Señor con la misma devoción y entrega que celebramos el día del Señor, que es este día. ¿Por qué? Porque es un mandato del Señor. Vayan a Primera de Corintios, capítulo 11. Primera de Corintios, capítulo 11. Aquí el apóstol Pablo nos habla acerca de la institución de la Cena del Señor y quiero que veamos algunos puntos en los cuales nosotros debemos de poner mucho cuidado para celebrar la Cena del Señor de la manera en que debe de ser celebrada. Dice el versículo 17, dice, está hablando Pablo acerca de la Cena del Señor, dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto es comer la cena del Señor, poner un énfasis en esto, comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga, pues ¿qué? ¿No tenéis casa en que comáis y bebáis o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Lo que estaba sucediendo aquí en la iglesia de Corintio es que antes de celebrar la Cena del Señor, en el momento que se reunían para celebrar la Cena del Señor, había una reunión que le llamaban la reunión de amor. Era una reunión que le llamaban reunión ágape. En esta reunión, las personas de la iglesia se reunían en grupos, eran elitistas, había grupitos de los ricos, había grupitos de los pobres, cada uno llevaba su propia comida. Así de que los ricos llevaban sus mejores viandas, llevaban inclusive, por el contexto que dice aquí, llevaban inclusive botellas de vino, porque dice aquí que se emborrachaban, llevaban todo eso, mientras que los pobres, que no tenían prácticamente nada, los hacían a un lado, reuniéndose a un lado, para que ellos celebraran de la manera, esa reunión, de la manera que ellos podían. Y en muchas iglesias se da este tipo de separaciones. Se separan en iglesias, se separan grupos de los grupos de mayor capacidad económica, menor capacidad económica, y hay un elitismo ahí en esas iglesias. Así que el apóstol Pablo les dice, yo no los alabo en esto. Lo que están haciendo están cometiendo ustedes un pecado, porque están menospreciando a los pobres. Ustedes vienen y comen aquí, antes de la cena del Señor comen, se llenan, dice, hasta se embriagan unos. Dice, y esto lo que están haciendo es estar
quitando lo que realmente es la cena del Señor. La cena del Señor debería de ser una comunión entre todos. Debería de ser un momento en que todos reunidos en unánimes en la iglesia estaríamos nosotros realmente conmemorando aquel evento que el Señor había designado que se conmemorara. Pablo les dice, esto no es la cena del Señor. Ahora, la cena del Señor, como dice aquí el apóstol Pablo, debe de ser la cena del Señor como nosotros celebramos el día del Señor. Todas las cenas, todas las comidas, nosotros debemos de dar gracias, debemos de hacerla agradeciendo al Señor. Pero hay una cena específica que se llama la cena del Señor, y esto debemos nosotros de conmemorarla con todo el rigor y toda la devoción que nos manda la Escritura. Dice el apóstol Pablo en el versículo 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo vaya. La manera en que Pablo nos está diciendo que nosotros debemos de celebrar la cena del Señor, tenemos que hacerlo dignamente. Dice el versículo 28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y bebe de la copa. Cuando nosotros nos presentamos a celebrar la cena del Señor, debemos hacerlo con reverencia. Tenemos nosotros que presentarnos con una conciencia limpia. Tenemos nosotros que tener en nuestro corazón o no tener en nuestro corazón nada en lo cual nos impida conmemorar aquel evento tan grandioso que fue el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí el apóstol Pablo que por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Es decir, según el contexto que nos habla aquí el apóstol Pablo, había personas que enfermaban, incluso había personas que morían por hacer ese caso omiso de la dignidad en que tenía que celebrarse la cena del Señor. Así que, hermanos, nosotros tenemos que celebrar la cena del Señor viniendo al Señor en arrepentimiento. Si tenemos algo, cualquier cosa que tengamos que nos esté estorbando tener una relación plena con el Señor, nosotros debemos, antes de celebrar la cena del Señor, debemos estar en paz con Dios. La cena del Señor únicamente la pueden celebrar, la podemos celebrar aquellas personas que hemos sido redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que hemos puesto nuestra fe en Él y de la manera en que el Señor la ha instituido. La cena del Señor es también para nosotros un medio de gracia. Un medio de gracia es un medio en el cual nuestro Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, nos lleva siempre a vivir cada vez más en santidad. Eso es lo que se llaman los medios de gracia. Un medio de gracia es la Escritura, un medio de gracia es la oración, por medio del cual nosotros crecemos. Así que la cena del Señor debemos verla y es un medio de gracia por medio del cual nosotros como iglesia, al estar reunidos como un solo cuerpo, nosotros estamos participando en esa conmemoración que Cristo instituyó hace 2000 años. Así que, hermanos, pidámosle al Señor que nosotros tomemos con mucha reverencia esto, que podamos nosotros no únicamente tomar la cena del Señor como un mero ritual, sino que comprendamos bien acerca de por qué el Señor instituyó que nosotros conmemoráramos su sacrificio y la inauguración del nuevo pacto con la cena que se llama
la cena del Señor. Vamos a orar.